Génesis capítulo 12, el texto que leímos al principio y que lo tenemos colgadito en distintos lugares, nos recuerda una promesa de Dios, ¿sí? Ahí en Génesis 12, los primeros 3 versículos, dice que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Esta palabra no solamente fue para Abraham, también fue para los que levanten la mano. Ahí está. Hay promesas que Dios nos ha hecho y que todavía no las hemos recibido. ¿A alguien le pasa eso? ¿Sí? Quizá desde que empezaste a entrar en contacto con la palabra de Dios, empezaste a leer cosas en la Biblia que tienen formato de promesa. Bueno, quiero decirte que son promesas realmente. Está llena, la palabra de Dios está llena de promesas, ¿sí? Y quizás te gustó alguna de ellas, te gustaron muchas, quizás las anotaste por ahí y dijiste: sí, Señor, esto es para mí, yo quiero que esto se cumpla en mi vida. Y quizás algunas se cumplieron, pero otras todavía siguen sin cumplirse. Hay promesas que quizás todavía no se cumplieron, quizás porque, bueno, nos olvidamos de que Dios nos había prometido eso. O quizás porque no las reclamamos. Esta noche quiero hablarte un poco acerca de esas promesas en los próximos minutos. Y no debemos olvidarnos que tenemos que poseer todo lo que Dios nos ha entregado. Esta promesa que Dios le dio a Abraham y que, como ustedes lo manifestaron, también es para nosotros, tiene que ver con una posesión, tiene que ver con cosas que Dios te da para que las poseas, para que las heredes, ¿sí? Para que las conquistes, para que te pares en ellas. Y lo que Dios ha prometido debemos tomarlo. Primero porque es para nuestro bien. Lo que Él nos promete es para nuestro bien. Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Pero además yo creo que sería una ofensa para Dios si nosotros no tomamos las promesas que Él nos da, ¿no? O sea, si alguien viene con un regalo, ¿sí? ¿Cuál es tu actitud? Sos de aquellos que, yo sé que hay algunos que dicen: no, yo no quiero nada, salí de acá con ese regalo, y a lo mejor le cortás el rostro al que te viene trayendo algo que pensaba que era muy bueno para vos. Pero yo creo que la mayoría de nosotros recibimos el regalo, y tratándose de un regalo que viene de parte de Dios, con más razón todavía, ¿no? O sea, lo que Dios te da, insisto y repito, es para que lo poseas. Si no lo posees, probablemente estés ofendiendo a tu papá. ¿Me entienden? Ahora, nosotros vivimos en un mundo de promesas incumplidas. Cuando estaba escribiendo los apuntes de este mensaje me di cuenta, ¿no? Vieron que el sistema que nos rodea está lleno de artimañas del enemigo para que nunca podamos encontrarnos con la promesa de Dios. Que nunca podamos tener llegada a aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Y mientras escribía este mensaje, los apuntes, me di cuenta de que el sistema también tiene esto, que nos condiciona. ¿Por qué? Porque al estar viviendo ya hace demasiado tiempo en un sistema de promesas que nunca se cumplen, terminamos creyendo que todas las promesas nunca se cumplen. ¿Cuántos me entienden? ¿Me están entendiendo? Entonces, quizá esa sea la razón. Hoy Mati nos decía, ¿no? De tener esa fe, de creer como un niño. Claro, nuestros niños arrancan con mucha fe. Así venimos todos al mundo, con mucha capacidad de creer, ¿sí? Entonces el niño, si el papá le dice: tírate en mis brazos, se va a tirar. Y lo va a hacer 1000 veces. Todos los papás alguna vez jugamos a eso con nuestros hijos. Pero si el papá le dice: tírate, y se corre y se pega un porrazo, probablemente haga lo mismo una segunda vez, pero a partir de la tercera ya va a empezar a descreer.
Y empezamos a crecer en un mundo que no cumple promesas. Un mundo que dice, confía en mí, pero después te clava el puñal por la espalda. Un mundo que te dice, te voy a sostener, pero después te suelta. Un mundo que promete darte y nunca recibís. Entonces, de alguna forma, quizás inconscientemente, nuestra alma y aún nuestro espíritu se va acomodando a este ámbito que no es el ámbito celestial, por supuesto, donde parece que ninguna promesa se cumple jamás. Y terminamos pensando lo mismo de Dios, aunque no querramos. Cantamos aquí, Señor, te creo. Nos pasamos 10 minutos diciendo eso, o 1 hora, o un día entero en un retiro diciendo, Señor, te creo, te creo, te creo, te creo. Pero cuando vuelvo al ámbito de incredulidad en la semana, vuelvo a someterme a eso inconscientemente, ni me doy cuenta y dejo otra vez de creer en el Señor. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a no creer. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, resulta que hoy estamos viviendo en un mundo inmerso en una situación crítica, ¿no? Como decir que estamos en medio de distintas crisis, cada uno tiene la suya. Algunas las compartimos, pero en muchos hogares hay crisis muy particulares. La cuestión es que la mayoría de nosotros estamos metidos en algún tipo de crisis. El problema no es la crisis, el problema es cómo la enfrentamos, ¿no es cierto? Cómo enfrentamos esa crisis que justamente viene a oponerse a las promesas de Dios. La crisis viene a oponerse a la promesa de Dios. Obviamente estamos hablando de cuando la crisis es producida por el infierno, ¿no es cierto? Cuando es producida por el ámbito, el sistema que te rodea. Tiene ese destino, cortar la promesa de Dios al medio y que nunca te llegue. Y nosotros no sabemos manejar la crisis. Entonces, en vez de enfrentarla, muchas veces simplemente la ignoramos, ¿no? Y otra vez nos manejamos como de costumbre. Alguien nos pregunta, ¿y cómo estás? Mira, la verdad, por fe estoy bárbaro. Y nos acostumbramos a contestar así, por fe estoy bien, por fe estoy bien. Y no estoy bien. No estoy bien. Y el por fe estoy bien hace que yo me pierda el consejo de alguien, me pierda un abrazo, me pierda una oración, me pierda un retiro. Porque no, yo estoy bien. La verdad que, ¿qué me voy a quejar? Hay otros peores que yo. Que vayan otros al retiro. Yo no, lo mío, estoy bien, ya voy a estar mejor. Ignoramos la crisis que tenemos adentro, dejamos pasar el tiempo y cada vez la roca es más dura en nuestro interior. Y el sistema, el infierno, está logrando su objetivo. Muchas veces nos callamos ante las crisis, no se lo contamos a nadie, callamos aún ante Dios, ¿no? Y terminamos diciendo, si Dios sabe. Y eso es como callarse. Delante de la crisis muchas veces actuamos contándola, pero delante de gente incorrecta. No sé por qué lo contamos. Quizá porque hay tanta necesidad de contar. O a veces no entiendo por qué algunos cuentan sus crisis a personas tan incompetentes como las que escuchan su crisis, ¿no? Gente incorrecta, no está capacitada para ayudarte. Hemos encontrado demasiada cantidad de veces hermanos que confían más en sus compañeros de trabajo que en los hermanos de la iglesia, o que en los consejeros o los líderes. A veces sucede que magnificamos la crisis, ¿sí? Es decir, en vez de magnificar a Dios, magnificamos la crisis. No sé cuál es tu problema, pero de pronto, no sé, tenés un problema de salud y empezás a sentir que tu problema de salud es el peor de todos. A nadie le puede llegar a pasar algo como me está pasando a mí. Lo peor que le puede pasar a alguien es lo que me pasó a mí. Ahora, te pregunto, digamos que eso es cierto, pero te pregunto otra cosa. ¿No es Dios acaso más grande que esa enfermedad? ¿Sí o no? ¿No es Dios más grande que tu problema económico? ¿No es Dios más grande que tu problema de relación? ¿Sí o no? Entonces, en vez de magnificar a Dios, magnificamos la crisis. A veces huimos ante la crisis, ¿no? Queremos escaparnos. Si solamente pudiera irme de este laburo.
porque aparentemente la crisis está ahí, pero en realidad la crisis no está en el trabajo. Te cambias de trabajo y la crisis sigue, te cambias de barrio y la crisis sigue, te cambias de ciudad y la crisis sigue. A veces nos empequeñecemos a nosotros mismos ante la crisis cuando empezamos a decir, no, yo no puedo, de esta la verdad que no puedo salir, salí de muchas, pero de esta no me da, no soy capaz, no tengo la fuerza, ya no, acá está, hasta acá llegué, hasta acá. Y ni hablar de aquellos que probablemente hasta enloquecen delante de una crisis. ¿Sí? Enloquecen, se desesperan, hasta inclusive pensar en suicidarse, en quitarse la vida, porque no saben cómo resolver la crisis. Y otros simplemente lloran y lloran y lloran y lloran, pero tampoco es una solución. La cuestión es que, mientras tanto, Dios sigue soltando promesas como estas, te bendeciré, y parecieran que pasan por alto por nosotros, ¿no? Nos pasan por arriba y no nos damos cuenta, no lo percibimos. Leemos el texto junto con el pastor en el culto, pero el texto no nos afecta. La palabra no hace lo que tiene que hacer por estar tan metidos en la crisis. Hay un típico caso, bueno, que justamente es el caso del pueblo de Dios en la Biblia, ¿no? A quien Dios le había dado esa promesa de posesión. Porque esa promesa que Abraham recibe en realidad no era para él, sino que para sus hijos. Porque cuando él llega a Canaán, Dios le dice, esta es la tierra que le voy a dar a tus hijos. No le dice nada a él, dice tus hijos. Eso es para otro mensaje. Pero el tema es que esa promesa era para todo un pueblo que venía detrás de Abraham, que iba a ser formado a partir de sus lomos. A partir de él comenzaba la historia para un nuevo pueblo y la promesa era para ellos. O sea, Israel es el ejemplo típico de posesión o en todo caso de antiposesión. Depende en qué momento de la historia nos paremos, ¿no? Porque no todos pudieron poseer lo que Dios le había prometido. Pero la verdad es que cuando uno mira a Israel de hoy, al Israel de hoy, uno dice, ahí hay algo, ¿no?, detrás de Israel, porque Israel quizás sea el país más joven que tenemos en nuestro planeta hoy por hoy. No sé tanto de historia, pero como país es uno de los más jóvenes, ¿no? En los años 40, 1948 fue, se constituyó como Estado. Así que es uno de los países más jóvenes, pero al mismo tiempo también es uno de los países más ricos. No es un gran país en tamaño, es un país pequeño, pero le va bien. Entonces, ¿a nadie se le ocurrió pensar que todo eso tiene que ver con esta promesa? Así es. Hoy le va bien a ese pueblo y pudo crecer rápidamente y enriquecer, y creo que no hay judío pobre por ahí dando vuelta en la tierra, a causa de esta promesa. Acá arranca todo. Dios le dijo, te bendeciré, y él sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Y aquel que ha creído en esa palabra recibe la promesa y le va bien. Por eso digo que Israel es un ejemplo típico de posesión, por aquel que la creyó, la poseyó. Para ellos había una promesa de salir de la esclavitud y poseer la tierra que Dios le daría. Dios le dijo a Abraham, salí de esta tierra, te voy a dar otra, anda para allá, voy a hacer de ti una nación grande. Entonces, esa promesa de posesión poseer significa tener, ser dueño, tener dominio, es tomar algo que conquistaste, es algo que ganaste, algo que se te entregó, es apropiarte de algo, eso es poseer. Entonces, cuando Dios nos da la promesa de sanidad, nos tenemos que apropiar de esa promesa. Poseemos la salud. Si Dios te da una promesa de prosperidad, posees la riqueza. Si Dios te da una promesa con respecto a tu familia, posees tu familia, posees las buenas relaciones, posees, ¿sí? Eso es. ¿Qué hacemos con la promesa entonces? Tenemos que poseerla. Hacia ahí vamos, pero hay gente que no posee, porque las crisis hacen que no le puedan creer a Dios. Las crisis hacen que no le puedan creer a Dios. Quiero leerte
otra parte de la historia del mismo pueblo, pero un poco más adelante, en Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Ahí dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ya se dan cuenta de dónde estamos ahora, ¿no? El pueblo de Israel había crecido mucho, ya José había sido gobernador de Egipto, ya se había traído a toda su familia a vivir ahí y estamos en ese contexto, ¿sí? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. O sea, tenían una promesa de posesión encima, pero ahora estaban justo en medio de una crisis de servidumbre. ¿Me siguen? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. O sea, Dios dijo, hay una promesa que yo hice y la voy a cumplir. Así que con todo eso que ustedes ya saben en el medio que pasó con Moisés y demás, ¿sí? Dios los saca de ahí. Lo saca de esa tierra de servidumbre porque eso no tenía nada que ver con su promesa. Vivir así no tenía nada que ver con su promesa. Quiero decirte esta noche que vivir como estás viviendo no tiene nada que ver con la promesa de Dios sobre tu vida. ¿Amén? ¿La enganchaste o no? A ver, decite para vos mismo. Vivir como estoy viviendo no tiene nada que ver con la promesa de Dios sobre mí. Amén. Entonces Dios lo saca de ahí porque Él no se olvidó de su promesa, ni la que le hizo a Israel, ni la que te hizo a vos. Pero camino a esa posesión, Israel cometió unos cuantos pecados, sobre todo los que tenían que ver con actitudes incorrectas, que impidieron que la posesión o el viaje, era un viaje que tendría que haber durado 11 días nada más, terminó durando 40 años y algunos nunca llegaron. Entonces, cuando recuerdo esas actitudes, malas actitudes que el pueblo tenía, aún ya habiendo sido libre y en camino hacia la promesa, esas malas actitudes impidieron que ellos alcancen la promesa. Quiero decirte lo siguiente, las malas actitudes demoran la promesa. Mirá que tenés al lado, fijo, serio. Decirle, las malas actitudes demoran la promesa. Decirle, solo te miro para verme reflejado en tus ojos. Pensaba que se lo estaba diciendo al de al lado. No, era para vos. Era para vos. Pero las malas actitudes demoran la promesa de Dios. De hecho, algunos nunca la alcanzaron porque el tiempo los alcanzó a ellos. O sea, hay promesas de Dios, por supuesto que sí, y Dios es muy paciente, pero hay un tiempo de Dios que se cumple y se cumplió, y fuiste. Se terminó. Entonces, yo creo que en esta historia de Israel aparecen algunas claves que necesitamos tener en cuenta para alcanzar las promesas. En pocos minutos quiero mencionártelas. Y a ver si esta noche podemos llevarnos esas claves para trabajar en nuestra vida y definitivamente de acá a un tiempo breve, corto, alcancemos las promesas de Dios. Amén. Decirle que tenés al lado, esto se está poniendo interesante, así que no me molestes. ¿Sí? Algunas claves, algunos principios para alcanzar las promesas. En primer lugar, lo vemos ahí en la historia del pueblo de Dios, ¿no? La primera clave tiene que ver con hablar bien. Hablar bien. Hablar bien es lo mismo que bendecir. Bendecir es hablar bien. ¿Está bien? Si alguno no lo sabía, ahora sabe. Cuando bendigo, hablo bien de alguien. ¿Sí? Entonces, esa es la primera clave. Y fue quizás el peor problema que Israel siempre tuvo. Que no hablaba bien. Era un pueblo que solía murmurar contra Dios y aún contra sus líderes. Y evidentemente
Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, después que ellos clamaron y recibieron una promesa de posesión, ellos hablaron mal en contra del que le había dado la promesa. ¿Sí? Aún llegaron a decir que quien les dio la promesa los llevó al desierto para matarlos. ¿Se acuerdan que ellos se quejaban así delante de Dios y le decía, nos trajiste aquí solamente para matarnos, nos hubiésemos quedado en Egipto, allá donde eran esclavos, siervos, con deudas, sin ser dueños de nada? Preferían quedarse ahí y le echaron la culpa a Dios. Ellos seguían añorando esos, dicen, los ajos y las cebollas que comían allá en Egipto, ¿no? Dios les daba alimento y ellos decían que estaban cansados de la carne y del maná que Dios les daba. Actitudes incorrectas, hablaban mal. Entonces, esta noche yo quiero decirte todo lo contrario. O sea, si queremos poseer, necesitamos saber esto, que tenemos que empezar a hablar bien sobre lo que vas a poseer. Necesitamos empezar a hablar bien sobre aquello que nos fue prometido. ¿Por qué? Porque la enseñanza es esta: nunca vas a poseer algo sobre lo cual hables mal. ¿Sí? Repitan conmigo: nunca voy a poseer algo sobre lo cual hable mal. ¿Sí? Entonces, cuando un esposo dice, esta mujer, qué insoportable que es. ¿Sí? No digo la mujer de al lado, la del vecino. No, cuando alguien dice eso de su propia esposa, ¿no? Quiero decirte esto: cuando soltamos ese tipo de frases, hombres, en contra de nuestras mujeres, qué terca que es, qué mujer tan dura, no sé para qué me casé. Quiero decirte esto: nunca vas a poseer aquello de lo cual hables mal. ¿A cuántos le metí el dedo en el ojo? No me levante la mano. Pero necesitamos pensar en esto. El ejemplo de Israel está escrito ahí para que aprendamos. Nunca voy a poseer aquello de lo cual hablo mal. Señor, este esposo mío, qué frío que es. Tacaño, no me compra ni siquiera 12 pares de botas. Bueno, quitando la exageración. Y hablando en serio, esposas, cuando sos de aquellas que hablan mal de sus maridos, quiero recordarte esto: nunca vas a poseer aquello de lo cual hables mal. Los que hablaron mal de la tierra prometida nunca la poseyeron. Papás, si todo el tiempo te pasas diciendo que hijo, bueno, no voy a usar palabras que a veces usamos en casa por respeto a este lugar, pero qué hijo tonto, ¿no? Decimos cosas así o peores. Quiero decirte que no vas a poseer la vida de tus hijos si seguís hablando mal de él. ¿Cuál es el secreto? Hablar bien, bendecir. Pero es que se lo merece. Todo bien, pero Dios dice que bendigas. De hecho, Jesús, cuando estuvo aquí entre nosotros, nos dejó claro mandato acerca de cómo teníamos que tratar aún a nuestros enemigos. Teníamos que bendecir a los que nos maldicen. ¿Por qué? Porque ese temita ya estaba contemplado en la promesa original. La promesa original está ahí, en Génesis 12, ¿sí? Y Dios le dijo a Abraham: yo maldeciré a quienes te maldicen. Entonces, la primera clave es hablar bien. Esposos de esposas, esposas de esposos, padres de hijos, hijos de padres, líderes de discípulos. Líderes, para ustedes también es esta, para nosotros también es esta palabra. Si solamente nos pasamos todo el tiempo diciendo la verdad que este nunca produce nada, nunca arranca, nunca, ya no veo la hora de que se cambie de grupo, de célula, de barca, para los de Adrogué. Quiero decirte, si solamente tenés palabras de ese estilo para tu discípulo, nunca vas a poseer su vida. Cuando hablo de posesión, no estoy hablando de ser
amo. No, estoy diciendo poseer en el sentido de poder sacarle el jugo en su productividad, en su potencial, en sus dones. No va a crecer nunca, nunca se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque seguís maldiciendo su vida con tus comentarios. Por eso es tan importante lo que tantas veces hemos predicado desde este púlpito, la necesidad de tener revelación, aún revelación acerca de la gente con la que trabajamos, porque si yo le pido al Señor que me revele lo que Él está haciendo con esa persona, a partir de ese momento yo solamente hablo de lo que Dios me mostró sobre esa persona, aunque todavía no esté sucediendo. Y si Dios me dijo que esa persona va a ser un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un empresario, una cosa así, a partir de ese instante yo a Dios le creo y solamente hablo eso sobre la vida de esa persona que se me encomendó, aunque en ese momento todavía venga como una roca que hay que trabajar, que solamente tenga niñerías encima. Eso es circunstancial, eso es temporal, pero Dios declaró algo que quiere hacer en su vida, y si yo lo quiero ver, tengo que hablar como Dios habla, ponerme de acuerdo con su lenguaje. ¿Me entienden? La primera clave es hablar bien. ¿Pero qué digo de mi esposo si la verdad que no le encuentro nada bueno? Yo te quiero asegurar algo. Yo te quiero asegurar esto, y esto va bien en serio. Dios sí le encontró algo bueno a tu esposo. Dios sí le encontró algo bueno a tu esposa. Dios sí le vio algo muy bueno a tus hijos. Dios sí puso algo muy bueno en tus padres. Entonces, ¿por qué no le preguntas a Él? Espíritu de sabiduría y revelación, decía el apóstol Pablo. Para eso es. Para que te adelantes a lo que hoy todavía no se ve, pero ya empieces a anunciarlo a través del hablar bien. Primera clave para poseer, hablar bien. ¿Quiénes terminaron poseyendo la tierra prometida? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? ¿Sí? Bueno, ¿qué dijeron ellos? Que era tierra excelente, bárbara, llena de todo lo que Dios dijo. Fueron los únicos dos que entraron. En realidad entró uno más. Entró un tal José, pero en realidad entraron sus huesos, porque él se había muerto hacía 400 años. Pero los huesos de José también entraron. ¿Por qué? Porque él siempre habló bien de esa tierra. Aunque te mueras, tus huesos van a poseer la tierra si hablas bien. ¿Me están entendiendo? Primera clave, hablar bien. Murmurar es igual a inconformidad. Inconformidad es igual a incredulidad. Incredulidad es pecado. O sea, murmurar es pecado. Como dije, quiero que nos vayamos hoy de aquí con claves para alcanzar las promesas, pero de veras que quiero que las alcances. Por eso no quiero terminar este primer punto, son 3. No quiero terminar este primer punto sin darte la oportunidad a que renuncies a tu hablar mal. Cerra tus ojos, por favor. Quizá la lista de tus habladurías pueda ser muy larga y necesites un retiro entero o 2 para confesar cada una de ellas, pero aunque sea en este momento, decís: Señor, yo no quiero hablar más mal. Ahora entiendo que tu promesa está condicionada a mi forma de hablar. Tu promesa está condicionada a mi forma de hablar. Ahora entiendo que solamente puedo poseer aquello que bendigo. Señor, en nombre de Jesús, yo bendigo a los que están ahora renunciando a esta forma de hablar. Yo los bendigo. Y en el nombre de Jesús yo profetizo que sobre aquellos que hoy cambian palabras de maldición por palabras de bendición, pronto viene el cumplimiento de la promesa. Lo vamos a ver.
Hoy no sabemos quién está verdaderamente renunciando a las maldiciones, pero de acá a un tiempo, por el fruto de la bendición en sus labios, sabremos que están bendiciendo la promesa. Amén. La segunda clave tiene que ver con el clamor, porque dice que el pueblo clamó a Dios. No daban más en un momento por su situación, por su servidumbre, y entonces clamaron a Dios y evidentemente se dieron cuenta de que eso no era lo que Dios quería, así que se pusieron a gemir delante del Señor, a clamar. El pueblo de Israel estaba afligido en esclavitud, tenía opresión por parte de los egipcios. Faraón los oprimía cada día y aún aumentaba la opresión día tras día. Pero el pueblo empezó a clamar, alzó la voz, miró al cielo, buscó a Dios. Fíjate, 400 años de esclavitud, de burla, de conformismo, de apatía, 400 años sin soñar, 400 años de oscuridad, 400 años en miedo y temor y terror, hasta que un día decidieron ponerse a clamar. La segunda clave es nunca resignarte frente a lo que te está pasando, sino levantar un clamor al Señor. No acostumbrarte a la crisis, no simplemente decir, como decíamos hoy, el Señor sabe, Él se va a encargar, en algún momento me va a atender. Sí, en cualquier momento te puede atender, pero yo te aseguro que probablemente su atención venga antes si empezás a clamar. Yo sé que el Señor ha atendido a muchos que no clamaron, pero quizás sea la excepción a la regla. Me parece que la regla es que primero clamemos como hijos, llamemos, busquemos. Jesús lo enseñó. El Padre mismo lo dijo en Isaías, dijo, háganme acordar de mis promesas. Como diciendo, clamen a mí, búsquenme y entonces me encontrarán. Segunda de Crónicas 7, si mi pueblo se volviera a mí, si pusieran su rostro hacia mí, ¿sí? Todo tiene que ver con buscar. Nosotros tenemos que empezar esa tarea. En realidad Él lo hizo antes. Pero empezamos a clamar. Clamamos al Señor, clamamos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. ¿Cómo sigue? Aunque no te acuerdes el texto entero, pero por lo menos esta frase, clama a mí. Dice, ¿acaso dice clama a mí y voy a pensar a ver si te respondo? ¿Dice eso? Dice clama a mí y te responderé. Es un afirmativo. Clama a mí y te responderé. O sea, no hay clamor que quede sin respuesta. Todo clamor tiene respuesta. Todo clamor tiene respuesta. Decirle que tenés al lado, todo clamor tiene respuesta. ¿Sí? Ahora, mirá al de al lado y decirle, el no también es respuesta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Porque todos votamos por el sí, ¿no? Pero el no también es respuesta. El silencio de Dios también es respuesta. Porque el silencio de Dios marca un tiempo. Pero no hay clamor que quede sin respuesta. Dios siempre responde. Lo dejó escrito y Él se hace cargo de lo que escribe. Todo clamor tiene respuesta. Pero el clamor del que se habla acá no es un clamor de solo gritar, porque a veces decimos, bueno, vamos a clamar y nos ponemos a gritar todos. No, el clamor del cual se habla acá tiene que ver con mantener un ritmo constante de voz y de pedido. Literalmente significa eso, mantener un ritmo constante de voz y de pedido. O sea, no es que yo en una reunión de domingo donde el pastor me desafía, me pongo a gritar, clamo por mis problemas, por mi crisis y después vuelvo a la semana y me sumerjo otra vez en la misma crisis. No, me mantengo clamando, me mantengo pidiendo, me mantengo buscando, me mantengo gimiendo delante del Señor hasta que la respuesta llegue, sea un sí, sea un no o sea un silencio. Pero Dios me termina convenciendo de que esa es su respuesta.
¿Me entienden? Eso es clamar. El ciego Bartimeo clamó, insistió, ¿se acuerdan? Lo quisieron hacer callar, le dijeron, no, ahora no es el momento. Pero él seguía clamando, insistir, insistir. Y terminó recuperando la vista. El pueblo de Israel mismo, ¿no? Clamó, todos se pusieron de acuerdo, clamaron juntos y vino un libertador llamado Moisés. O sea, tu clamor hace que las cosas ocurran. Tu clamor hace que el mundo espiritual se estremezca. Tu clamor hace que un ángel como Miguel, por ejemplo, con todo su ejército de ángeles, vengan a pelear por vos. ¿Me estás entendiendo? Eso logra tu clamor. Daniel soltó una oración a favor del pueblo. Instantáneamente salió el ángel Miguel. En el medio tuvo luchas. Se peleó con principados, con potestades, pero la respuesta llegó. El clamor despierta la respuesta de Dios. Tu clamor mueve el corazón de Dios. Tu clamor hace que su respuesta se apresure. Clamar es estremecer los cielos, es pedirle auxilio a tu papá. ¿Me entienden? Es pedirle auxilio a tu papá. Te está pasando algo. Lo que Dios está esperando es que le pidas ayuda a Él. ¿A cuánto les está pasando algo que no pueden resolver? ¿Qué tal si clamamos ahora? Lo que te está pasando, ¿te molesta tanto, te duele tanto como para poder clamar ahora mismo? Cerrar ahí tus apuntes, tu Biblia, levantar tu mano al cielo y decir, Señor, necesito tu ayuda. ¿Cuántos aquí necesitan levantar la voz y decir, Señor, necesito tu ayuda? Yo necesito tu ayuda. Te necesito, papá, te necesito, papá, te necesito, papá. Yo me imagino al pueblo de Israel que cuando clamaba, por lo menos lo mínimo que hacía era levantarse de su silla. Yo creo que se levantaba de su silla, porque era aún una forma de demostrar que salía de su comodidad y levantaba la voz. Por favor, no te pongas a orar por cualquier cosa ahora, no por cualquier cosa. Empezá a clamar por tu crisis, por esa situación, lo que identificaste que se opone a la promesa de posesión. Vos sabés que hay algo que se opone a la promesa de posesión. Dios te dio promesas, todavía no se están cumpliendo. Hay una crisis en el medio que quiere partir la promesa al medio. No te resignes, empezá a clamar. Quizás se llame enfermedad, quizás se llame problema de relación con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos. No sé cómo se llamará, pero empezá a clamar ahora. Levanta tu voz, levanta tu voz. Cómo me gustaría que el susurro se transforme en murmullo y un poquito más fuerte en gemido y en clamor aquí en este lugar, diciendo, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Te necesitamos, te necesitamos. Te necesitamos. Esto me está agotando. Está terminando con mi paciencia. Está terminando con mis fuerzas. Necesito respuesta. Necesito respuesta. Necesito respuesta. ¿Quién más me la va a dar? ¿Quién más sino tú, Señor? ¿Quién más? Sí, Señor. Escucha el clamor, Señor, escucha el clamor de este pueblo. Padre, están presentándote ahora mismo sus necesidades. Ahora, Dios. Dios viene con respuesta. 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 Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. No hay clamor que Dios no responda. No hay clamor, no hay clamor, no hay clamor. No hay clamor que Dios nos responda. No hay clamor. Sí, papá, sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Sí, Señor. Sostenido en el tiempo. Sostenido en el tiempo. Ese es el secreto. Quiero decir algo más para ayudarte. Lo que voy a decir ahora es para ayudarte. Si querés lo tomás, si no, no. Pero ahí paradito como estás, abrí tus ojos, busca a alguien en el cual tengas confianza, que esté al alcance de tu vista. Si querés lo haces, si no, no. Pero hacerle una seña y decirle, ¿me ayudás a clamar?
Quizás sea tu esposo o tu esposa que está al lado. Quizás sea un líder que está cerca. Quizás es alguien que está del otro lado, justo enfrente de donde estás sentado. Si no lo ves aquí, pero se te cruza un nombre por la cabeza, decite, prometete que termina la reunión y lo buscas. Y si no vino hoy, le mandás un mensaje, lo llamás y le decís, necesito que me ayudes a clamar. Yo tengo que sostener esto en el tiempo. Tengo que sostener esto en el tiempo. Dios me va a oír. Dios me va a oír. Toma tu asiento. Tercero y último. Lo tercero tiene que ver con la presencia de Dios. Y cuando encontré esto, otra vez volví a darme cuenta de cómo el sistema ese infernal que se mueve alrededor nuestro todo el tiempo, cómo quiere ir en contra del obrar de Dios. Es increíble, porque tiene que ver con algo que el pueblo tenía al alcance de su mano todo el tiempo y no se dio cuenta. La presencia de Dios. La nube, ¿se acuerdan de la nube? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ya pasó lo del Mar Rojo, ya se ahogaron los egipcios, ellos empezaron a caminar, pero caminaban por el desierto? Entonces Dios puso una nube encima de ellos que le diese sombra durante todo el día. Y cuando se hizo de noche y el desierto se pone recontrafrío, ¿sí? Dios puso ahí una columna de fuego que no solamente les daba calor, sino que además los guiaba en el camino, les daba luz, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que estuvo sobre ellos la nube? ¿Alguien leyó acerca de eso en la Biblia? Porque yo creo que el primer día, cuando salieron al desierto, alguno, siempre de un vivo por ahí, que habrá dicho, ¿y ahora? Te regalo caminar por el desierto, ¿no? El sol nos va a terminar curtiendo la piel, nos va a terminar matando. Y de pronto apareció la nube, ¿no? Y todos dijeron, wow, mirá, la nube, espectacular. Podemos caminar tranquilos. Y caminaron todo el día y nadie ni siquiera se quemó los pies. Al segundo día se levantan y la nube estaba ahí y todos aplaudieron y dijeron, Señor, qué grande que sos, la nube sigue estando sobre la cabeza. Vamos, segundo día de caminata. Tercer día, la nube ahí, todo el mundo contento. Tercer mes, la nube seguía ahí y todos bárbaros, chochos, ya van 3 meses y ni un solo día de sol ardiente. 6 meses, 1 año, no sé cuánto pasó, hasta que el pueblo dejó de darse cuenta de que la nube estaba sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque la nube pasó a ser parte del paisaje. Pasó a ser parte del paisaje. Y sucede que muchas veces lo celestial se confunde con lo terrenal. Lo espiritual se confunde con lo carnal. Lo sobrenatural se confunde con lo natural. Entonces, yo sé que todos ustedes en algún momento de su vida han sentido de alguna u otra forma la presencia de Dios en su vida, ¿sí o no? ¿Cuántos sintieron alguna vez la presencia de Dios en su vida? ¿Sí? Levánteme la mano, ¿eh? Yo quiero saber. ¿La sintieron? Muy bien. ¿Cuándo creen ustedes que la presencia se fue de sus vidas? Cambio la pregunta. ¿Cuántos creen que en realidad la presencia nunca se fue? Pero ¿cuántas veces nos quejamos y dijimos, Dios ya no está conmigo, Dios no responde? O a lo mejor no lo dijimos así, simplemente dijimos, mirá todo lo que me falta, al final nunca crezco, al final nunca me va bien, al final siempre para atrás, al final. Y estamos hablando debajo de la mano de Dios. La mano de Dios siempre estuvo ahí, pero pasó a ser parte del paisaje. ¿Cuántos me están entendiendo? La nube siempre estuvo ahí, estuvo sobre el pueblo y mientras ellos se daban cuenta,
la promesa de nunca te dejaré seguía estando firme en sus corazones, hasta que un día ellos dejaron de alimentar la noción, la conciencia de que siempre estamos en presencia de Dios. Y permitieron que la presencia de Dios simplemente sea parte del mobiliario. Se acostumbraron. Y ese día, otro ámbito tomó lugar en su corazón, el ámbito de la queja, de la maldición, como decíamos antes. Entonces, la tercera clave tiene que ver con esto. No dejar de reconocer nunca que la presencia de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos alguna vez leyeron o escucharon que en la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Sabés por qué estás vos hoy acá? Porque la presencia de Dios produjo en vos el querer estar acá. Díganme si no estaba lindo para quedarse en casa, acurrucadito en la cama, ¿no? Comiendo torta frita, pero te tuviste que bañar, ¿sí? Salir, abrigarte, quizás mojarte. ¿Por qué hiciste todo eso casi sin darte cuenta? Porque Dios, que produce el querer como el hacer, te incentivó a hacerlo. ¿Había presencia de Dios en tu vida cuando viniste para acá o no? Quizá alguno dijo, voy a la iglesia a buscar presencia de Dios. No, la presencia de Dios te trajo a la iglesia. La presencia de Dios está siempre con nosotros. Si solamente fuéramos conscientes de eso. Si el pueblo cuando se quejaba del maná solamente levantaba sus ojos y seguía viendo la nube, hubiese dejado de quejarse. Necesitamos ser conscientes de que la presencia de Dios está siempre con nosotros. ¿Qué tal si ahora inclinas tu cabeza y empezás a reconocer que la presencia de Dios está en tu vida? Y yo quiero invitarte a que, para terminar de afirmar estas tres claves en nuestro corazón, que te sumerjas en la presencia de Dios. Que te metas ahí. Y lo primero que hagas es, Señor, te pido perdón porque la verdad que siempre estuviste atento a mí. Ahora me doy cuenta que, como dice tu palabra, tus ojos nunca se apartaron de mí porque me elegiste para vivir dentro mío. Tu presencia siempre estuvo. Tu presencia siempre está. Tu presencia estaba ahí cuando vos te quejabas o cuando hablabas y no entendías por qué te había tocado vivir tal o cual circunstancia. Cuando vos llorabas y decías, no sé por qué me tocó vivir esto, su presencia estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí cuando vos decías, pero mirá, salgo de una y ahora entro en otra. Ahí estaba la presencia de Dios. Y si pudiste pasar de una crisis a otra sin morir, fue porque la presencia de Dios te cubrió y te protegió. Y si a pesar de la crisis grave que estás viviendo, hoy estás acá con fuerzas, no estás internado, no estás en una cama, no estás muerto, es porque la presencia de Dios te está sosteniendo. ¿Cuántos pueden decir esta noche, Señor, te doy toda la gloria porque me estás sosteniendo? Tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene. Tu presencia sostiene mi hogar. Tu presencia sostiene mi economía. Tu presencia sostiene mi salud. Tu presencia sostiene a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene. Puedo invitarte a que te pongas en pie. Si podés, mantengas tus ojos cerrados, levantes tus manos y simplemente empieces a decir esta frase: Señor, tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor.
con tu amor. Quizás quieras adorar a Dios con una oración que salga de tu corazón. Quizás quieras hacerlo con una canción que reconozca su presencia. Decirle: Señor, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Decíselo: tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Decíselo otra vez: tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Una vez más: tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Agradecido estoy, agradecido estoy, y te exalto, Señor, con todo el corazón. Agradecido estoy, agradecido estoy, y te exalto, mi Señor, con todo el corazón. Tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Jesús, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor. Tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, Señor. Jesús. Bendito Señor, bendito Señor. Llora y llora. Tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Yo canto hoy, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene. Yo canto, 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 tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene y me sostendrá por siempre, Rey. Tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene,
tu presencia me sostiene. Mi Señor, tu presencia me sostiene. Tu presencia me sostiene. Presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, tu presencia me sostiene, mi Señor. Ahí levanta tu voz, levanta tu voz. Sé consciente de la presencia de Dios. Decide: Señor, tomo conciencia de tu presencia hoy. No hay nada mejor. Hoy vuelvo a mirar a Cristo que estuvo siempre sosteniéndome, alentándome. Tú estás aquí, estás aquí, estás aquí. Oh, oh, oh. Si tú estás conmigo, nada me falta, nada yo quiero. Si tú estás conmigo, presencia de Dios. Vamos, iglesia, levanta tus manos, tu corazón, decide: Señor, yo quiero ahora reconocer tu presencia. No quiero ser indiferente esta noche. Yo te voy a adorar otra vez. Estás aquí, estás aquí. Te puedo sentir que estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí, estás aquí, y yo lo sé. Canta: estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás en mí, y yo lo sé. Estás aquí. Decir: estás aquí, estás aquí, estás en mí, estás en mí. Yo lo sé, y yo lo sé. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás en mí. Yo lo sé, y yo lo sé, Señor. Cantaré: estás aquí, estás aquí, estás en mí, estás en mí.